7 de la mañana, 22 minutos. Sin duda, el centro de la Plaza Murillo va a ser el lugar en el que se van a concentrar las agrupaciones populares, los pueblos indígenas fundamentalmente, para celebrar este nuevo aniversario del Estado plurinacional. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Qué ha sentido? ¿Cómo ha transformado Bolivia este Estado plurinacional? Vamos a conversar de este tema con el doctor Marcelo Arequipa. Él es, como lo conocen, politólogo, y vamos a hablar precisamente sobre estos 15 años de Estado plurinacional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo Buen estás? día. Buenos días, gracias a ti. No sé si usted también ha visto, pero por las redes sociales fundamentalmente han circulado especie de encuestas a la gente para preguntarle su sentimiento, su sensación de qué piensa que es el Estado plurinacional, y la mayoría no responde. Muchos inclusive dicen, solo es un cambio de nombre. ¿Qué dice usted? ¿Cuánto nos ha transformado el Estado plurinacional? Mira, lo que pasa es que esos sondeos que acabas de mencionar tenían, creo yo, una clara intencionalidad de buscar una definición como si fuera diccionario, ¿no? Ajá. Y eso no necesariamente a la gente de a pie uno puede indagar, es decir, insistir sobre eso, porque una definición de diccionario técnica la tendrá pues un sociólogo, un historiador, ¿no? Él tendrá una Así es. definición de diccionario de qué es un Estado y qué es lo plurinacional. Pero me voy al otro, que creo que tiene que ver con lo que son las mismas personas quienes intentan responder estos temas. Cuando hablamos de un Estado plurinacional y cuando preguntamos a la gente sobre qué significa esto tiene que ver, creo yo, más bien con lo que tú decías en la introducción, un sentimiento, una percepción. Y en ese sentimiento, en esa percepción, uno lo que puede identificar claramente en la calle hoy día es que ya no existen fronteras naturales para la mezcla entre ciudadanos del Alto y ciudadanos de la Hollada, por ejemplo, hoy día. Ajá. Antes habían fronteras naturales, hay que ser sinceros en esto, hay que ser claros. Frontera natural era, por ejemplo, la Plaza del Estudiante. De ahí para abajo, la gente del Alto usualmente no participaba y no estaba dentro de esos escenarios. Hoy día no, hoy día uno va a los patios de comida de estos centros comerciales y va a ver gente mezclada ahí dentro. Es decir, otra vez, lo plurinacional entonces está expresado ahí. Es decir, la diversidad que tenemos como país está expresada en todos los espacios de actividad social y de actividad política que tenemos. La discriminación se ha vencido, especialmente en la ciudad. No, mira, no creo que se haya vencido como tal, pero sí hay algo que se ha transformado, que ha cambiado, ¿no? Y es que de verdad hay una mezcla mucho más, cualitativamente mucho más interesante, es decir, o mucho más notoria en realidad, que lo que había antes cuando había, digamos, cuando éramos denominados como Estados republicanos, ¿no? Así es. Bueno, uno de los objetivos también, recuerdo, para el Estado plurinacional ha sido el de terminar con la exclusión de los pueblos originarios de la vida política del país. Creo que también, en cierta medida, este objetivo se ha cumplido. Sí. Ahora hay acceso de parte de los trabajadores, de parte de los pueblos indígenas, a las labores políticas. No, sin duda, y además esto tiene, ahora sí me voy a meter en mi campo, que es el campo politológico, justamente estos sectores subalternos, es decir, estos sectores que usualmente han estado siempre por debajo de la primera línea de la política, hoy día no. Hoy día son sujetos de poder, es decir, sujetos con vocación de toma del poder. Entonces, por eso creo que ese cambio también ha sido significativo en esta última década y media. No es un dato menor el hecho de que tengamos hoy día autoridades que usualmente participaban en la segunda, en la tercera línea de la política, hoy día pueden ponerse en la primera línea de la política, pueden participar y pueden tener, como decía hace rato, un término bien politológico, tienen vocación de poder, ¿no? Verdadera vocación de poder. Ajá. Pero creo que también se ha introducido una distorsión muy grande. Hace años atrás, la UP organizó un seminario justamente para evaluar el Estado plurinacional y uno de los invitados era Felipe Quispe, el Malco. A él pude preguntarle también su impresión y él decía, yo no creo que los pueblos indígenas hayan sido incorporados a la vida política del país
Eso tal vez ha sucedido para los indígenas del MAS, me dijo, porque los otros indígenas, los que no estamos en el MAS, estamos igualmente excluidos como antes. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, no creo que sea necesariamente en esa magnitud las cosas, es decir, considero que hay varios aspectos en realidad ahí que se pueden introducir para el matiz. Lo que estaba haciendo y lo que hacía Felipe Quispe obviamente era activismo político partidario. Está bien, yo entiendo reivindicación también de su propio sector, ¿no? Pero obviamente él tenía un proyecto político también, eso no hay que desconocer. Nos pudo haber gustado o no el retorno al Collasuyo, como él decía en algún momento, pero era un proyecto político partidario. Ahora, lo que no podemos dejar de lado es el tema de la inclusión social de capas subalternas a círculos, ahora sí, del poder, con sus luces y sus sombras, ojo, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Ajá. Bueno, se está incorporando a nuestra mesa de diálogo el sociólogo Pablo Mamani. Pablo, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenido, pues. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí. Aprovecharé en preguntarle también cuál es su impresión de usted, cuánto nos ha transformado el Estado plurinacional. Bueno, yo creo que en principio hay cosas y proyectos pendientes y hay cosas positivas que sin duda ha incorporado a los sectores excluidos o los más excluidos, diríamos, aunque hay una paradoja en esta, ¿no? Que las mayorías excluidas sean incluidas en instituciones de minorías es una paradoja del Estado plurinacional, pero está ahí. Hay cosas que creo que son importantes en el proceso de autorreferenciación de la gente como parte de un Estado, al fin de cuentas, ¿no? Que es lo que la gente antes no sentía. Pero por otra parte hay una agenda pendiente que dejó colgado en 2014, cuando ya entra un proyecto más de grupo personal de constituirse como eje permanente del Estado, ¿no? Y yo creo que ahí es la gran debilidad del Estado. Ajá. Bueno, creo que también otra de las deficiencias en esta incorporación de los pueblos indígenas a la vida política del país ha sido precisamente la exclusión de pueblos indígenas del Oriente, por ejemplo. Y creo que eso se ha visto con nitidez en la represión de Chaparina, durante la marcha indígena del Oriente, precisamente. Estos hermanos campesinos, hermanos indígenas, de alguna manera también han sido excluidos de ese Estado que ha generado don Evo Morales a la cabeza del movimiento al socialismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven este aspecto, Marcelo? Yo lo plantearía como parte de los desafíos que tenemos hacia adelante. Un proyecto de Estado no es un proyecto que se lo consolide de un día para otro, ni en pocos años. Creo que es algo que tiene por lo menos varias décadas por delante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bueno hacer autocrítica en algún momento, pero y también reconocer que hay desafíos que tienen que plantearse y tienen que trabajarse. Por ejemplo, esto de la inclusión más activa o más notoria, más significativa de pueblos indígenas de las tierras bajas. Si hay algo que, por ejemplo, el tiempo de gestión de gobierno del expresidente Morales no le tomó atención, fue justamente a eso, es decir, a intentar imponer quizá un sector social, cultural, sobre otro. Lo Aymara, lo quechua, se impuso sobre lo de las tierras bajas. Hoy día creo que se tiene que trabajar en eso y es un desafío. Yo lo plantearía más bien más como un desafío que como algo que no se va a hacer. Creo que se tiene que hacer y es una tarea pendiente. Pablo, ¿tú consideras que es necesario romper las fronteras del MAS para que también los otros sectores sean incluidos en esta actividad política en el país? Porque no se ve, al margen del MAS, no se ve a los otros actores proponiendo, haciendo, activando, desarrollando vida política en el país. Sí, bueno, hay unas cosas interesantes en este nuevo campo del poder en el país, ¿no? Que configura del MAS. Es que el MAS es como un gran pulpo que empezó a cooptar, digamos, incorporar en su seno ciertos grandes otros sectores críticos al Estado republicano anteriormente,
Pero eso también tiene una contradicción, una incorporación condicionada a que no haga política de manera, digamos, crítica dentro del propio partido y con el Estado plurinacional, lo cual ha cohibido una actividad, digamos, efervesciente ciertamente de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el indianismo aquí en La Paz o el catarismo siguen siendo sectores críticos al Estado, pero son sectores, digamos, minoritarios, pero además incorporados en el Estado o en los grupos del poder, en cierto modo, ¿no? Entonces, esas son cosas que ocurren. Pero otros grupos, obviamente, llamémosle de los partidos tradicionales de la era neoliberal o republicana, tienen una lectura desfasada del país. Es decir, no están leyendo el país de una manera actual y están leyendo con un criterio anterior, no de los criterios más de orden de ese momento de la sociedad. Y el país es otra. Y en ese sentido siguen reproduciendo formas de racismo que existían en el país, y por tanto, digamos, no se ven como partidos que realmente propongan novedad en el país, porque es lo mismo o peor. En el 2019 se ha visto eso muy nítidamente y la gente lo decía en el alto. No queremos volver a vivir antes de 2006 porque eso era doloroso, era violento y no queremos que nuestros hijos vuelvan a vivir eso. Entonces, los partidos anteriores o fuera del MAS son reproducción de esos modelos discursivos y cosmovisiones y imaginarios del Estado y la sociedad. Bueno, el horizonte también del Estado plurinacional ha sido el vivir bien. Y se hablaba mucho de generar igualdad entre el campo y la ciudad, pero estos últimos años la inversión pública se ha seguido concentrando en el eje central del país y no se ha hecho inversión social, inversión en salud, en educación, sí, en las provincias. Sí. Esta es otra distorsión de la construcción del Estado plurinacional. Sí, tal vez al punto, si me permite, ese punto me es clave. Ajá. Porque, mira, yo soy un aymara urbano, pueden decirme indígena urbano, y en ese punto hay como que, cuando se habla de indígena, es aquel que está con las zampoñas, las quenas y su abarca detrás de las montañas. Es una imagen artística del indigenismo, ¿no? Anterior, mucho tiempo. Hoy ya no es así. Aymaras o quechuas o incluso guaraníes son profesionales con títulos universitarios o hasta con cargos importantes a nivel urbano, ¿no? Primera cosa que creo que es importante decirlo. Segundo, efectivamente el eje central del país es lo que se invierte más en términos de recursos económicos, políticas públicas más concretas, ¿no? Pero los sectores más, digamos, alejados del eje están abandonados. Yo doy el ejemplo de Alto Beni, Caranavi, Palos Blancos, sectores productivos en agricultura y agropecuaria tan ricas incluso en términos climatológicos y en la biodiversidad. Sus carreteras son hace 30 años de tierra y sus puentes están en ese tiempo de tierra, o sea, manteniéndose de esos puentes ese tiempo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, o sea, la comparación entre lo que es Chapare y Alto Beni es una diferencia en términos de infraestructura abismal, ¿no? Y este es un descuido, obviamente, de esa especie de periferia del centro, ¿no? Correcto. Que no es Chapare. Entonces, eso ocurre lo propio en Pacajes. Veámosle en el sector del Norte Potosí. Los aylus ahí son obviamente una estructura distinta, ¿verdad? Y muy propia de nuestros tiempos o nuestros territorios, pero ahí se valora folclóricamente su imagen, pero no infraestructura material de lo que requeriría, por ejemplo, mercado de caméridos, carreteras, quinoa y todo un montón de cosas. Bueno, vamos a continuar con este tema, por favor, pero necesitamos ir rápidamente con Irgen Pastén, porque tiene información de este momento. Irgen, adelante, por favor. Unidad Móvil, La Paz. Bueno, gracias Eduardo. Vamos a irnos hasta la unidad móvil de Rolly Flores, quien se encuentra justamente en ambientes de la Casa Grande del Pueblo, porque enseguida van a comenzar los actos por este 22 de enero. Rolly, adelante con el reporte, por favor. Muchas gracias, Irgen. Comentarte de que para las 7 de la mañana con 30 minutos se ha programado la ofrenda a la Pachamama acá en afueras de Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, hasta el momento no llegó el presidente. Estamos aguardando esta situación. Estamos en la parte donde se ha habilitado el acceso a la prensa y ya se están ultimando detalles para que pueda brindar
un mensaje al país el presidente Luis Arce Catacora acá en el hall de la Casa Grande del Pueblo. Ministros de Estado han arribado a este sector y están en la parte de afuera para ya iniciar con la ofrenda a la Pachamama. Nosotros estamos al interior de la Casa Grande del Pueblo, como se puede observar a través de las imágenes. Ya está casi todo listo para que el primer mandatario y a la vez el vicepresidente también puedan ser parte de la celebración de los 15 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos aguardando, ya arribó también el cuerpo diplomático, algunas autoridades departamentales. En la parte de afuera ya se encuentran las organizaciones sociales, las diferentes organizaciones sociales que arribaron a la sede de gobierno para ser parte de esta actividad importante programada justo para hoy 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Este es el panorama de este Casa Grande del Pueblo. Nosotros aguardamos esta actividad, el cronograma, tomando en cuenta que a las 8, aproximadamente a las 8 de la mañana, el primer mandatario Luis Arce Catacora va a brindar un mensaje al país con relación a los 15 años del Día del Estado Plurinacional de Bolivia. De repente, alguna consulta, Irgen, adelante, por favor. Bueno, simplemente, Rolly, vamos a guardar en este lugar. Entiendo de que primero se va a desarrollar esta ofrenda afuera de la Casa Grande del Pueblo y posteriormente ya el acto central. Vamos a estar atentos, Rolly, a lo que suceda en este momento. Nos convocas para conocer la llegada de algunas otras autoridades y el movimiento que se genera en la Casa Grande del Pueblo. Vamos a seguir con Eduardo Godoy esta entrevista que le está llevando adelante. Gracias, Irgen. Estamos con Pablo Mamani y Marcelo Arequipa, amigos, dos profesionales, dos expertos, evaluando los aportes del Estado plurinacional y también las grandes omisiones que se habrían cumplido hasta este momento. Marcelo, ¿tú crees que todavía el indígena, el campesino, para poder aspirar a una vida mejor, tiene que emigrar a las ciudades? Mira, esto no es que forme parte de nuestra realidad en particular, esto forma parte de una realidad global, mundial. Es un fenómeno que en algún momento los estados, los gobiernos tienen que intentar equilibrar. Si hay algo que es muy evidente es el hecho de que las grandes concentraciones hoy día de ciudadanos está pues en las ciudades, ¿no? En los centros urbanos, ¿no? Eso es muy evidente. Ahora, ¿qué políticas hacen falta para mitigar un poco, equilibrar un poco este fenómeno? Eso es lo importante. Haces políticas que tengan que ver con acciones electoralistas, por ejemplo, es decir, un bono para que la gente no se vaya de su centro rural a la ciudad, o haces, digamos, políticas responsables, que son las políticas que probablemente vas a necesitar aplicarlas en un tiempo mucho más largo, porque no son automáticas, ¿no? Por ejemplo, implementas, qué sé yo, empresas de producción para algo en específico en ese centro urbano, o implementa centros educativos o tecnológicos, incluso en algunos lugares, por ejemplo, los famosos espacios o estudios de robótica que hay en las áreas rurales de la ciudad de La Paz y en el Alto especialmente, ¿no? Creo que esos son los caminos que uno tiene que saber diferenciar. ¿Haces la vía fácil electoralista o haces una vía un poco más larga pero también responsable, ¿no? Claro, pero la provisión de servicios de salud, de educación, de servicios básicos, también tiene que llegar a las provincias. Creo que ahí se ha descuidado el Estado plurinacional y prácticamente ha seguido actuando con la lógica anterior. ¿O qué dice Pablo? Sí, bueno, continuando con lo anterior, sí, efectivamente, el proyecto del Estado plurinacional es digamos, la amplificación del Estado en todo el territorio, en los rincones más alejados del país. Eso implica, por supuesto, no una inclusión solo social, sino territorial al Estado, ¿verdad? Y eso incluso implica resguardo de las fronteras, y eso implica infraestructura, implica inversión, implica la presencia del Estado. Pero muchas veces en esas regiones el Estado es muchas veces ausente, es decir, hay una especie de lógicas de microgobiernos regionales propios que funcionan en lógicas internas muy particulares, ¿no? Eso es un déficit del Estado. Esto que sigue siendo un Estado mínimo y un Estado ampliado, ¿no? Lo cual eso hace parte. Ahora,
concuerdo en que para que eso sea efectivo en términos sociales e institucionales, por supuesto que la educación, la salud, las carreteras, la producción y todo lo que corresponde tiene que ser ampliado en la misma dimensión en los centros urbanos. Eso yo creo que es, además de ampliar el Estado, democratizar profundamente el Estado, porque implicará producción, inversión y además movilidad social. Entonces, nuestra gente está entre lo que es área rural y lo urbano. Hay una movilidad espacial permanentemente en el altiplano y el trópico de La Paz, por ejemplo, acá. Cochabamba, Chapata, así. Entonces, pero sin embargo, uno como que cambiara de un país rápidamente, estando en la ciudad y en el área rural, y es otra, ¿no? Es otro país. Y entonces tú dices en qué está este fenómeno del Estado plurinacional, si realmente es así. Entonces, ese es uno de los problemas de falta de visión territorial, de amplificación y además una presencia básica de esos sectores en el Estado plurinacional. Bueno, ya estamos finalizando la entrevista, así que Marcelo, ¿qué aconsejarías, qué recomiendas para que sigamos transitando por una ruta ascendente, digamos, en el marco del Estado plurinacional? ¿Qué hay que corregir? Mira, creo que los niveles de administración del Estado son los que tienen que ser claramente diferenciados y responsabilizados también. Es decir, el hecho de que los servicios de educación y salud tengan debilidades a lo largo de todo el territorio, creo que también es responsabilidad de las gobernaciones y de las alcaldías, ¿no? De allí donde tienen que administrarse. Entonces, tengo la impresión que nos hace falta todavía un mejor engranaje en este sentido. Ajá. Para que funcionen todos los niveles, todas las entidades de administración del Estado, ¿no? Otra de las bases del Estado plurinacional justamente son la creación de autonomías. Sí. Y esto es lo que no ha funcionado tampoco. No profundizarlas, porque es muy fácil decir hay que profundizar las autonomías, ¿no? Creo que hay que trabajar sobre lo que ahora tenemos, que engrane mejor, que engrane de una manera mucho más funcional y luego ya pensar en profundizar. Yo pensaría más bien en eso, ¿no? Ajá. Pablo, igual, ¿qué recomiendas para que el Estado plurinacional mejore? Mira, yo tengo un poco una perspectiva bastante crítica. Tanto el MAS del 2014 y todo el grupo que acompañó ese periodo y el momento actual, yo veo que han extraviado un poco el proyecto del Estado plurinacional y además la perspectiva histórica de que eso significa, ¿no? Entonces, no está haciendo una lectura, digamos, sociohistórica o económica, política del país de nuevo momento. Es decir, es otro país, pero están con cánones de 2006, lo cual es una contradicción de los propios actores de ese Estado plurinacional. Entonces, no hay una intelectualidad orgánica del Estado plurinacional que lea de modo crítico y autocrítico el proceso, ¿verdad? Porque eso implica permanentemente análisis y contraanálisis, ¿no? Pero no está ocurriendo eso. Entonces, son técnicos que van y entonces operan efectivamente ciertos asuntos, pero esto necesita reflexionar, por supuesto, en términos de tono histórico, porque estamos hablando de una cosa muy grande, ¿no? Y esto es un problema muy serio. Entonces, yo hablo, por ejemplo, de la emergencia de una nueva subjetividad social en el país, y eso es cierto. Es decir, la gente ya no se siente como hace 30 años, albañil, carpintero, que no era nada ser importante. Ahora ser importante eso, y además ser político, ¿no? Sin tener un título de doctorado o licenciatura en las universidades, lo cual en términos de subjetividad social es extremadamente importantísimo, ¿no? Ajá. Y eso ha cambiado, pero desde el nivel central o los niveles subnacionales, no se está leyendo esta nueva configuración de la subjetividad social del nuevo país. Es un déficit, por lo cual reclamo yo que la ausencia de una intelectualidad orgánica que acompañe la función técnica del Estado. Bueno, por favor pido un minutito más para que ustedes rápidamente me den su impresión. Esta construcción que se está haciendo del Estado plurinacional, ¿cuán afectada va a ser con esta división del principal partido, el partido más grande tal vez de los últimos años en el país, el MAS, esta pugna? ¿Cuánto va a afectar en la construcción del Estado plurinacional? Mira, yo creo que hay quienes apuestan por la destrucción del Estado plurinacional. Como decía Pablo hace rato, hay quienes tienen esta agenda. Y en ese sentido, este sector apunta también a
que una vez que el movimiento al socialismo, digamos, hipotéticamente, se divida, el Estado plurinacional va a desaparecer, y creo que se equivocan, por una razón. Igual que se decía el 2020, no está el principal candidato, el principal líder de ese partido político, el más va a desaparecer, no ocurrió eso. Ajá. ¿Qué es lo que demostró ese momento electoral? Que en realidad hay más masismo que evismo, primera cosa. Segunda cosa, creo que se equivocan ahora pensando en que si el MAS deja de existir, el Estado plurinacional también va a dejar de existir. Yo creo que hay una identidad fuertemente marcada y arraigada hoy día que tiene además detrás de sí movilidad social ascendente de sectores subalternos, que eso difícilmente se va a poder borrar. Y entonces creo que la apuesta por creer que desaparece el MAS como si fuera una fórmula, desaparece el MAS y luego desaparece el Estado plurinacional, es lo mismo que pensar que se une la oposición y le va a ganar al MAS. Es decir, es apostar, creo yo, a caminos que no llevan realmente al rédito o a lo que ellos buscan, ¿no? ¿Tú cómo ves, Pablo? A ver, tiene sus cosas, ¿no? Es decir, los actores que han propiciado, por lo menos institucionalmente, el Estado plurinacional, están enfrentados, bueno, no es novedad, pero es llamativo. Es porque si esto se quiebra, por supuesto que el cuestionamiento a la nueva forma del Estado se amplificará más, ¿no? Y por lo mismo también la gente querrá ir un poco más radicalmente o defender este momento del Estado plurinacional, incluso plantear un modelo mucho más radical a esta, ¿no? Algún momento se pensó, por ejemplo, que la gente estaba dispuesta a ir más allá del Estado plurinacional, que implicaría, ¿verdad?, hablar de un nuevo proyecto histórico del país, que no está muy claro, efectivamente no está debatido nada, pero en los niveles de pequeños grupos se debate esto, ¿no?, con un tono crítico. Entonces, hay que tomar la atención a estos actores que están divididos, y porque finalmente nuestro país es institucionalmente bastante definido por los actores o los caudillos, los dirigentes, quienes hacen función pública, y eso puede afectar efectivamente, y los sectores que esperan que eso ocurra, por supuesto, están en la perspectiva del retorno al Estado republicano, que me parece que es una cosa, por supuesto, digamos, históricamente desfasado, ¿no? Es decir, eso no va a ocurrir, por supuesto, no va a ocurrir, porque está claro que en 2019, cuando eso se propuso y más o menos se quiso volver al 21.060, la gente reaccionó y empezó, el MAS que estaba derrotado después de 2019, ¿verdad?, cuando queman la Huipala y cuando la masacre se encata y se acaba, la gente se vuelve a rearticular de un modo extraordinariamente importante para que el MAS vuelva a ganar. Eso es importante. Entonces, primero, que los actores centrales del Estado se dividan es llamativo y eso es importante. Segundo, que no cambiará mucho a nivel de la gente esta nueva configuración, ciertamente. Esa es tal vez la fuerza del partido que viene o que se mantenga. Perfecto. 7 de la mañana, 49 minutos. Pablo Mamani, muchas gracias. Marcelo Arequipa, gracias por haber estado en el Canal Popular. Bueno, continuamos con su revista matinal. Bien, muchas gracias, Eduardo. Muy importante la entrevista que acabamos de tener. Y tengo que hablarte a continuación de Cristembo, porque ya lo sabes, lo mejor y lo que tú estás buscando lo tenemos acá. Te lo voy a mostrar. Calidad en policarbonatos para techos, para cubiertas o para cerrar un espacio de tu casa. Ahora que se viene la lluvia y quieres hacer churrasco.